Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. La alegría no es un sentimiento poético. Abro paréntesis. Proviene de un sector del universo lítico donde el azar reúne en un mismo las llamas y las estupideces. Cierro paréntesis. ¿Se ha visto alguna vez un canto de esperanza que no inspirase una sensación de malestar, incluso de repulsión? ¿Cómo cantar una presencia cuando incluso lo posible está manchado por una sombra de vulgaridad? Entre la poesía y la esperanza, la incompatibilidad es total. El poeta es víctima de una ardiente descomposición. Estoy citando al autor Émile Cioran, con el cual iniciamos este flashback junto a Silvia Goldman. Hola Silvia, ¿cómo estás tú? Hola Agustín, estoy bien, alegre. Sí, vamos a hablar cosas que seguramente Émile Cioran se enojaría con nosotros. No estaría muy de acuerdo. Este escritor y filósofo de origen rumano, que era un señor totalmente nihilista, pesimista. Y yo creo que esa fuente que lo alimentaba, o ese espíritu que él tenía, volviendo a esta idea del espíritu que lo he mencionado en otros programas, hace que él diga que es incompatible la presencia de la alegría en la poesía, el gozo, el placer. Pero hay distintas vías sobre las cuales podríamos conversarlo. Y yo te pregunto, Silvia, y esto a propósito de la obra de Rey Berroa, un poeta dominicano del cual vamos a hablar, citando del libro de los dones y los bienes, y este texto que yo he leído forma parte del prólogo realizado por el poeta Gaetano Longo. ¿Se puede escribir con alegría, Silvia? ¿Con gozo? ¿Con placer? Bueno, ¿O es una tortura constante? bueno, quisiera pensar que sí, que se puede escribir con alegría. Ahora, la mayoría de las veces escribimos con lentitud. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del texto de Cioran, claro, lo primero que hice fue buscar la etimología de la palabra, del término alegría, porque además siempre me gustó más la palabra alegría que la palabra felicidad. La palabra felicidad la prefiero dejar a un costado. Entonces me pareció interesante lo que encontré sobre la alegría. Dice, la palabra alegría viene del latín alacer, alacris, dice rápido, vivaz, animado. Y me gustó mucho esta idea de lo físico, de esto de la velocidad, ¿no? Y me parece que da cuenta de algo interesante sobre la escritura en relación a la alegría y por qué quizás, claro, pienso que a veces la escritura se nutre, o le es más fácil a la escritura o a los escritores nutrirse quizás del dolor o de la pena, pero sobre todo el dolor, porque cuando estamos en esos espacios, o por lo menos personalmente, pienso que el cuerpo está en una suerte de lentitud que se traduce en la escritura y eso se transforma en indagación. En cambio, en relación a esta versión o raíz de la alegría tiene que ver con lo veloz, con lo intenso, con lo alegre. Y cuando estamos en ese estado muchas veces
estamos más metidos en la vida y no tanto en la indagación. Pero bueno, sí, se puede escribir, supongo, con alegría, pero tendría que desacelerarse la alegría. Y pensando en eso que tú estabas diciendo de desacelerar, eh, ¿no cabría entonces otro término como la palabra gozo? Me parece que la palabra gozo está más ralentizada, es un espacio distinto al de la alegría, que tiene esa movilidad que tú acabas de señalar. Pero la palabra gozo tiene una cierta idea de reposo también. Sí, es una palabra. También no son palabras como con las que se puede hacer poemas. Me gusta la idea del gozo y el reposo y algo, el gozo como contemplación, ¿no? También hay algo de, quizás algo más espiritual, menos Ujú. físico. Gozo, a pesar de que, claro, cuando pensamos en gozo, también pensamos en goce y en placer, Claro, pero está relacionado con alegría también, sin duda. sí, sí. Sí, pero a mí me gusta mucho la palabra alegría. Me parece una palabra, bueno, esto que decías, Osir, de la arbitrariedad del signo lingüístico, creo que no se ve en la palabra alegría, pero es una palabra perfectamente hecha para definir esa velocidad, ¿no? Casi que la palabra alegría con el acento, con el hiato, quiere romper la velocidad que indica la misma. Bueno, en fin, no sé de qué estoy hablando, pero sí se puede escribir con alegría, pero es más difícil, bueno, sería una linda pregunta para hacerle a Rey Berroa, ¿no? Creo que Sí, por supuesto, se la vamos a tener guardada, la vamos a colocar en una cajita, vamos a hacer varias cajitas tal vez y esa será una de tus preguntas. Ahora, sí. el libro de los dones y los bienes, claro, es el intento de Rey Berroa de algún modo, con su poesía, hacer presente esta emoción, aunque él toque distintos temas, y yo lo veo marcadamente con un carácter social en su poesía. Algunos pueden estar a favor o en desacuerdo con esta fórmula, eh, y, pero en el caso de Rey Berroa, que es un poeta que tiene un carácter muy especial, yo tengo que señalar que él, junto al Teatro de la Luna en Washington, él tiene un festival, es una maratón de la poesía, y este año cumplió la versión número 31. O sea, nació en el siglo pasado, por ahí, por el 1992, cuando yo ese año estaba inaugurando Flashback en Radio Universidad de Concepción. Pero yo no fui persistente como Rey Berroa, porque yo estuve 3 años y medio, después dejé la radio y volví recién en el 2007. O sea, hay un tiempo bastante largo. Entonces reconozco esa perseverancia, el valor de la perseverancia de Rey Berroa. Preocupado Sí. por los otros poetas, por convocarlos, por crear un ambiente de camaradería, de hermandad dentro de la poesía. Sí, interesante además que sea una maratón, ¿no? Porque si venimos hablando de la alegría, la maratón es ese movimiento constante, idealmente acelerado del cuerpo, ¿no? Así que me parece sugerente que le Sí, haya puesto ese nombre precisamente cuando estamos hablando de su poesía y bueno, de esto, de esta dimensión de la alegría que se señala en el prólogo. Y también incluso la palabra
bien y don son palabras como son casi buenas nuevas, ¿no? Son palabras como iluminadas o que intentan como abrir senderos, no sé, optimistas, ¿no? Una visión de la vida, como que el título mismo del libro marca un ir hacia, un reivindicar quizás un lugar para la humanidad que tiene que ver con con ese goce y, y también aceptación de los bienes y de los dones que se le ha sido dada Ujú. a cada persona, ¿no? Yo, mientras se preparaba esta conversación, me encontré con un encuentro donde iba, el centro de ese encuentro era Raúl Zurita. Y el título del flyer era Yo no escribo cosas bonitas. Wow, yo dije, yo no escribo cosas bonitas. Entonces, la alegría tiene relación con cosas bonitas, escribir cosas bonitas. Eh, ¿Y por qué Zurita? Bueno, es una pregunta que algún momento yo quiero hacerle. Eh, bueno, puede ser una frase eh, para provocar, ¿no? Pero hacía alusión, sí, a la comunión con el dolor. Porque Zurita nosotros lo vinculamos con una poética tal vez del dolor. Y eso está presente en toda su poesía. Entonces quizá esta poesía de la alegría sería como la antípoda de Zurita y diría, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que esta es la poesía. Eh, Estoy suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo, no, no. Pero hay un evidente contraste en el mundo de la poesía con respecto a este tema o a este modo de abordar la poesía, porque también tiene que ver con la dominante que algunas cosas tienen en la vida del poeta, porque si ha vivido en circunstancias muy terribles, yo creo que eso va a marcar su poesía y es natural que así sea. Pero claro, la idea de Cioran creo que es muy extrema, obviamente. Para él simplemente la alegría, la presencia de la alegría es una estupidez y no es algo poético. Eso por lo menos yo entendí, ¿no es cierto? Y no sé si tú entendiste eso de Cioran diciendo eso. Bueno, respecto al flyer, esto de yo no escribo cosas bonitas, eh, no, ¿eso lo dijo Zurita? No, no entendí eso. Estaba en el flyer que convocaba a este encuentro Ah, de Zurita. Y bueno, obviamente que era una palabras que él seguramente, porque no estarían tomando algo que no hubiese dicho él. bueno, a mí me parece interesante, primero que, claro, primero que alegría y belleza no necesariamente se corresponden, ¿no? No, no No, necesariamente no alegre y bonito. necesariamente. Y por otra parte, esa declaración es una forma de también de provocar Mm, quizás o problematizar el concepto de belleza, porque pensamos en la belleza, tradicionalmente pensamos en simetría, por ejemplo, cuando claro. pensamos en belleza, ¿no? Y Ujú, quizás es una forma de, bueno, o lo que me interesa a mí de esa expresión es que quizás está reivindicando aquello que está en las afueras o que tiene que ver con lo abyecto o lo deforme o lo monstruoso o lo que está fuera del canon de lo que se percibe como eh, es- estético, ¿no? Y yo te comentaba eso. Creo que era Brodsky, Joseph Brodsky, que dijo que la estética, no, la ética es hija de la estética, justamente marcando cómo
nuestra percepción de lo bueno o lo malo está supeditada a nuestra percepción de La- la belleza. Por eso, del concepto lógicamente, de belleza, claro. en los cuentos de hadas, la bruja o la madrastra siempre fea, ¿no? Está Ujú. como incrustado. Entonces, me parece interesante no escribir cosas bonitas. Es provocativo, sin duda, problematiza, como dices tú, y despierta la conversación. Eh, Ahora, hay un poema de Rey Berroa, Milímetro en el tiempo. Sí, ¿Te sí. gustaría leerlo y luego lo comentamos? Bien, bueno, gracias, Agustín. Milímetro en el tiempo. Un individuo que respira, que se golpea el pecho colorado y en las noches saca su cilicio y se masturba, no es como aquel que un día se echa buenamente a llorar ante su tumba, como si, abandonando la soledad de su silencio, pudiera redimirse de la muerte inevitable, sacándole las lágrimas a un bando de raposas lloriqueantes que han venido a consolarle por no haber llegado a donde le habían prometido si se golpeaba cada día y se olvidaba de sí mismo. Ni es tampoco el lugar predestinado por las horas para subir por tórridas agujas engañosas, desde donde pueda uno avisar al enemigo oculto en la maleza de algún monte, acariciando pájaros delgados, como si fueran penas que debe con el tiempo en su casa almacenar. Un individuo que respira, que sueña con cruzar al otro lado sin que le importunen para nada los perros de su mortalidad, no es nada más que la sombra diminuta de un milímetro en el tiempo. Sí, bueno, el remate del poema nos recuerda otras expresiones, ¿no es cierto?, respecto a la brevedad de la vida. Eh, ¿Quién no conoce aquel que señala es un soplo? Muy usado, muy conocido. Pero bueno, el rey utiliza el sistema métrico para señalarnos la brevedad del tiempo. Este factor que siempre es muy recurrente en la poesía, el tiempo, y junto a ello está el tema de la muerte, que también lo invoca en su libro de los dones y los bienes el poeta Rey Berroa. ¿Qué sensación te provocó este texto, Silvia? ¿O qué conexiones hiciste con otros autores, otras ideas? Bueno, sí que apropiada la pregunta porque ya desde el primer verso me parece respirar a Vallejo. Me recuerda un poema de Vallejo que empieza, no me acuerdo el título, pero empieza: un hombre pasa con el pan al hombro o bajo el hombro. ¿Cómo hablar ahora y un individuo que respira? Me parece que hay algo ahí muy, como que está ahí, está en la sombra De de Vallejo. Vallejos. Y quizás varios poemas, ¿no? Si se golpeaba cada día, estos golpes en la vida, hay golpes en la vida, yo no sé. Me parece que está ahí, ¿no? Ese, esa hondura, sí, vallejiana, diría. Incluso algunas adjetivaciones trisilábicas, ¿no? De estas palabras esdrújulas o no necesariamente, pero por ejemplo cuando dice para subir por tórridas agujas engañosas,
Ahí está Vallejo. Incluso iría hasta el modernismo, ¿no? Incluso hay una sensación como de una preocupación, ahora que vos hablabas del sistema métrico, hay una sensación de que hay una preocupación por la métrica incluso en el poema. Ujú. ¿Y a vos con qué relacionabas este poema? No me había detenido en hacer una referencia respecto a otros poetas, sino que me había detenido en la palabra de Rey, eh, y observaban en ello, si bien ahora tú estás señalando algunos ecos con César Vallejo, sin duda la preocupación del autor por el tema de la muerte. Lo otro que me llamó la atención mucho en su libro es un epígrafe en un poema que necesariamente tengo que comentarlo, Silvia. Eh, a menos que te sientas cómodo con la metáfora, a menos que has tenido tu debida educación poética en la metáfora, no estás seguro en ningún lado. Esto me llamó poderosamente la atención. Y creo que Rey, conociendo mi interés en la educación poética, me envió este libro porque sabía que estaba este poema y estaba la referencia de Robert Frost, que fue el primer poeta convocado por un presidente norteamericano para que leyera en su momento de asunción al poder, que fue Robert F. Kennedy. Y, y, y han sido muy poquitos los poetas que han leído en instancias como esa, solamente 4. Y, y bueno, Roy me hacía la observación muy política de que siempre han sido mandatarios demócratas y nunca, jamás un republicano. Me lo, me lo hacía ver desde esa perspectiva. Pero bueno, lo interesante que yo puedo señalar de esta cita que hace Rey es que fue parte de una conferencia en el año 1931, si no me equivoco. O sea, ya poco más y se acercará a los 100 años. Entonces, esta preocupación de él no trascendió en Norteamérica, no ha trascendido en el sistema educacional. Entonces, bueno, eso es algo que quiero preguntarle cuando conversemos con Rey la próxima semana acerca de su visión de este tema, que en lo personal para mí es muy caro, muy importante y creo que vital para la niñez y la juventud. No que los vaya a salvar, no que les vaya a quitar todos los problemas de su vida, pero es un elemento importante que falta en la conciencia de la comunidad en general. Los grupos que nos interesamos en este tema es muy pequeñísimo, es muy pequeño en el mundo. Bueno, será interesante preguntarle a, a Rey y bueno, leer ese texto de Robert Frost. Me parece interesante que Robert Frost tituló ese ensayo o esa conferencia Education by Poetry, ¿no? Porque no es Poetry Education, es by. Es interesante ahí la preposición, educación por la poesía, que es distinto educación poética. Me resulta que quizás ahí hay alguna llave para conversar. Sí, aunque en el epígrafe se dice educación poética, lo Pero es señala. interesante porque no es exactamente lo que dice el texto original, porque eso podría haberse dicho Poetry Education y dice Education by Poetry. Así que me parece interesante esa preposición que pone ahí Robert Frost. Me parece que es una llave, ¿no? De su mirada, porque si no él podría haber puesto eh, Poetic Education, ¿no? Pero pone
by poetry, como si fuera importante ahí Ujú. el agente, el agente de la poesía. Es decir, no es como que no le saca la calidad de adjetivo, ¿no? No es poetic education. Poetry queda como Sí, sustantivo. sí, Eso me parece. hace depositario al individuo. Sí, y el hecho de que no se rechaza transformar ahí a la poesía en un adjetivo. Lo hace me parece interesante el gesto para conversar. Ujú. Y bueno, y el texto, sí. Claro, no sé en qué quedó esta conferencia en la educación. Bueno, será importante ver ¿Qué qué ocurrió? ¿Qué entiende por efectos? metáfora Mm, también. claro que sí. Y para ir terminando ya, Silvia, te pregunto, ¿qué otra pregunta le harías eventualmente al rey? ¿Te queda algo en este momento como una inquietud? Bueno, me gustaría preguntarle, él hace ahí una diferencia entre lo de los bienes y los dones, pero me interesa un poquito filosóficamente tener un poco su perspectiva de lo que son los bienes y los dones, ¿no? Y cómo lo ve él en relación a la poesía, y al proyecto vital de cada uno, ¿no? Ujú. Pero será interesante también preguntarle sobre esta conferencia de Robert Frosty, porque puso ese epígrafe y qué entiende él por no, qué significaría estar eh, cómodamente instalado en la metáfora, qué significa habitar el hogar de la metáfora y qué es la metáfora, porque no sé si es una visión aristotélica de la metáfora esta. Ok, bueno, Rey, ya nos has escuchado, así que en el próximo capítulo conversaremos contigo. Silvia, bueno, volvemos entonces la próxima semana. Sí, bueno, gracias Agustín y saludos a Rey y a todos los que nos escuchan. Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman.